Qué tal amigos de la Radio Latina? Bienvenidos a La Conversa, la sección de entrevistas de la Radio Latina, del podcast de la Radio Latina. Como saben, Internet puede ser un lugar inhóspito, salvaje y en muchos casos hasta aterrador. Unas veces es un canal que nos ayuda a conocer personas e historias inspiradoras. Otras tantas nos recuerda que aún las mejores intenciones pueden terminar de la peor manera posible. Sin embargo, entre todas las luces y el humo, siempre hay lugar para los emprendedores verdaderos, quienes tienen la capacidad de detectar un problema y buscar una forma de resolverlo. Este es el caso de Silvia Salazar, creadora de Tono Latino, cuyo objetivo principal es informar y educar a las comunidades hispanas en los Estados Unidos, o a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y hoy la tenemos aquí con nosotros, Silvia Salazar. Ella está en Oregon, en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Cuéntanos algo, Silvia, para entrar y que las personas entiendan bien. Tú creaste Tono Latino. ¿Desde hace cuánto existe Tono Latino? Tono Latino, no con ese nombre, pero Ujú. todo este emprendimiento, toda esta idea empezó oficialmente en mayo del 2017. En ese entonces tenía otro nombre y era un poquito diferente, pero pues toda esta aventura lleva ya 2 años. Y estás en las redes sociales desde hace 2 años, ¿no? Estás en Instagram. Al menos yo conocí tu trabajo, tu de Tono Latino, lo conocí en Instagram, pero también estás en YouTube. Haces videos en YouTube, los he visto. Bueno, videos con bastantes detalles y ofreces información y todo esto, ¿cierto? Sí, precisamente ese es uno de los cambios que estoy contándote porque al principio yo no estaba haciendo videos y no estaba tan presente en las redes sociales. Yo sencillamente estaba creando un boletín por email de noticias y se lo enviaba a gente que conocía y estaba tratando de conseguir más suscriptores. Eh, pero un amigo emprendedor me empujó y me dijo, Silvia, usted está perdiendo el tiempo, usted tiene que estar en Instagram y usted tiene que hacer videos. Y así fue como un día me retó, me dijo, si tú no llegas a tu casa y me tienes 2 videos puestos antes de las 6 de la tarde, me tienes que pagar $15. Y entonces, o sea, no era por los $15, sino era más que todo por el reto. Yo dije, no, él solamente me pidió uno. Y yo solamente por probar que podía hacerlo, le tenía 2 videos en redes en mi página de Instagram a las 5:59 de la tarde de ese día. Y así fue como empecé. Mis videos al principio eran un desastre, muy chistoso verlos. Pero la intención siempre ha sido la misma. La intención es que los latinos se sientan más informados y animarlos a que participen en la política, porque resulta que somos la minoría más grande de este país y la que menos vota. Ahora, ¿cuál fue? Entiendo que te retaron y bueno, hiciste ya, tú lo acabas de contar, ¿no? Comenzaste a hacer los videos, te pidieron uno, hiciste dos. Este, pero ¿cuál fue qué te motivó o cuál fue ese motivo principal para hacer este tipo de trabajo? Porque tú hablamos antes de comenzar la entrevista, eres ingeniera, ¿cierto? ¿Qué te Ujú. motiva bueno, a esto, a educar, a enseñar a la comunidad latina, a la comunidad hispana, a motivarlas para ir a votar? ¿Cuál fue el disparador de esta iniciativa? Pues como te decía hace un minuto, definitivamente lo que me motivó, lo que me asustó fue cuando vi, después de las últimas elecciones presidenciales, salieron los números de la gente que había participado en las elecciones. Y los hispanos en Estados Unidos, los hispanos ciudadanos votantes, han Ujú. votado menos del 50% en las últimas 6 elecciones presidenciales. O sea, en ese momento estábamos hablando de unos, que era como 27 millones de votantes registrados en las Sí. últimas elecciones y votaron un poquito más de 12 millones. Entonces, eso me pareció absolutamente aterrador porque hay tantas decisiones eh,
y tantas leyes que afectan directamente a los latinos. Tenemos tan poquita representación en el gobierno que, que la única forma de decir aquí estamos y necesitamos cambiar las cosas es participando en el proceso. Y si no participamos, entonces, desde mi punto de vista, no nos podemos quejar. Así que, y desafortunadamente en ese momento no teníamos ni idea de los horrores que íbamos a vivir en esta administración con separación de familias y ese tipo de cosas. Entonces, es más importante que nunca que la gente haga oír sus voces. Y inclusive, si la gente no puede votar, por ejemplo, en mi casa yo soy ciudadano, mi esposo no es ciudadano, él no puede votar, eso no quiere decir que yo deje que él se quede mirando para el techo, porque hay formas en que se puede participar sin necesidad de ejercer tu derecho a voto. O sea, él no puede votar, pero él puede. ¿Qué tipo, exacto, ibas a decir qué tipo de formas puede, sin votar o alguien que no pueda votar, qué otro tipo de formas, de iniciativas puede emprender para colaborar con este? Pues la más fácil, la que toma menos tiempo, es sencillamente donar Ujú. dinero a causas o a candidatos que te importen, ¿cierto? Sí, Esa es la forma más fácil. Puedes hacer esas donaciones de manera una vez o de manera mensual, como sea. Esa es la manera creo que más simple, pero tal vez también puede ser costosa o no, depende del monto que quieras dar. Y otras maneras es dando tu tiempo, siendo voluntario de mil maneras. Tú puedes ser voluntario de literalmente una hora a ser voluntario oficial en una campaña, por ejemplo. Y cuando digo de una hora es que yo, digamos, fui voluntaria durante las últimas elecciones de medio término en noviembre del 2018. Me senté con otras 10 personas a escribir postales por 2 horas con marcadores de colores, unas postales muy bonitas para enviarle a la gente de otros estados, motivándolos a que fueran a votar ese día. Y ya, fueron 2 horas, algo súper sencillo que puede hacer cualquier persona. Nadie me está preguntando cuando llego yo a esa mesa, era en un café muy bonito, si soy ciudadana o no. Eso no importa. La claro. idea es que la gente salga a votar. Silvia, ¿cómo pueden, tú crees que para esta próxima campaña, ya hablando de lo que serán las elecciones del próximo año, ¿no? ¿Crees que los latinos sí están más dispuestos, como has visto tú? Tú estás allá, estás de lleno, digamos, en iniciativas que promueven el voto hispano. ¿Crees que los latinos, siempre, antes de hacer la pregunta, siempre se dice que los latinos son claves, que el voto latino es el que decide? Bueno, siempre hay como una campaña feroz por hacerse con el voto popular, con el voto electoral en Florida. La última vez Trump también ganó y creo que también fue por muy pocos votos en algunos, como dices tú, en algunos condados, en algunos distritos. Ajá. Pero ¿de verdad es decisivo el voto latino para las próximas campañas o cómo has visto tú, cómo sientes que la comunidad latina eh, va a afrontar la próxima campaña electoral que por lo que vemos hoy, a día de hoy, sería entre Trump y Biden, ¿no? Eso sería hoy. Tengo bastantes pensamientos al respecto, pero ahorita si quieres podemos hablar de eso. Claro. Eh, el voto latino, la verdad, te cuento una cosa, los latinos generalmente han sido ignorados en las campañas. Hay un artículo del New York Times del año pasado, hicieron unas encuestas en algunos estados del sur, antecitos de noviembre del año pasado, que son las elecciones de medio término, donde se cambió totalmente todos los 435 escaños del Congreso y hubo elecciones para diferentes escaños del Senado y gobernadores. La mayoría de los latinos entrevistados Sí. dijeron que ningún partido se les había acercado con ningún tipo de mensaje ni de nada. En general los estaban ignorando, lo cual es un error catastrófico desde mi punto de vista. Pero, por otro lado, también cuando no los ignoran y les tratan de hablar, Sí. les hablan
sobre temas de inmigración, ¿ok? Lo cual, pues sí, inmigración para los latinos es un tema muy cercano a nuestros corazones en muchos casos, pero si se ponen a pensar de una manera un poquito más estratégica, digamos, las personas que pueden votar Ya son inmigrantes no, legales, ¿no? O sea, son pues, legales. no solamente eso, son ciudadanos, entonces temas de inmigración no los afectan, a ellos Claro, no los van a deportar. exactamente. Lo que les afecta directamente es que les quiten el acceso a seguro médico asequible, la educación, infraestructura, todo eso, transporte. Eso sí los afecta directamente. Lo que les van a quitar en impuestos o no les van a quitar en impuestos, la educación de sus hijos, el estado de las vías por donde conducen, si tienen o no forma de ir al médico o no ir al médico, eso los afecta directamente. Eso se traduce en votos. Pero nadie les está hablando de eso. Los ignoran totalmente. ¿Y por qué los ignoran? ¿Por Hemos, qué crees tú que prefieren hablar de la inmigración y no hablar como dices tú? Y tiene toda la razón. Si yo soy un inmigrante y ya soy ciudadano desde hace unos años, no me interesa o me interesa muy poco lo que puede ser el tema migratorio, ¿no? Es lo que pienso yo, por ejemplo, ¿no? a ver, yo creo, eso es una opinión un poquito personal, Ujú, sí. pero creo que, o sea, no estoy sacándola del aire de la nada. Ujú, Creo que es difícil para ellos conectarse con la comunidad latina porque ellos no son latinos. ujú. La mayoría de ellos no hablan español y creen y no hacen un esfuerzo adicional. Entre su lista de prioridades no está conseguir cómo conectar con la comunidad latina. Y esto te lo puedo decir porque, por ejemplo, cuando los candidatos en este momento los candidatos de las elecciones presidenciales, los candidatos demócratas, creo que ya lo han arreglado porque hubo un reportaje por parte de un reportero político. Sí. Pero la mayoría de las páginas web de los candidatos presidenciales que tenían versión en español, las habían pasado por Google Translate. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia La de molestia conseguir de a una hacerlo, persona ¿no? que hablara español y pudiera revisar que el texto tuviera sentido. De hecho, uno de los botones, creo que era desde la página de Elizabeth Warren, Ujú, era como, era como Count Me In, ujú. creo. Sí. Y la traducción era Cuéntame adentro. No era cuenta conmigo, ¿sí me entiendes? Sí, O claro. había un ejemplo así. Entonces, perdóname, pero si ni siquiera te tomas la molestia de, de hablarme a mí como, o sea, en mi idioma, Claro. pues claramente no te importo de a mucho. Pero a ti no te Ya, como te parece, digo, ya está Silvia, arreglado. disculpa que te interrumpa, ¿no te parece entonces, y eso estamos hablando del partido demócrata, correcto? ¿No te parece que al menos en lo mínimo, en las formas, el Partido Republicano, desde George Bush, recuerdo, George Bush hijo, ¿no? W. Bush, al menos en las formas parece interesarle un poco más llegarle a los latinos. Lo digo porque inclusive George Bush intentaba decir algunas palabras, pasaba a veces así, tenía una relación cercana con el presidente de México, Vicente Fox, hablaba de Venezuela, hablaba de Cuba, Trump aplica lo mismo, ¿no? No sé si porque tal como tú lo Ok. dices, yo digo hablar, por eso estoy hablando de la forma, ¿no? Después tú me puedes decir que no hacen o no hacen no continúan, ¿no? Esas políticas, pero al menos en las formas, un ciudadano común dice, bueno, estos lo intentan, aquellos ni siquiera lo intentan. No, porque por ejemplo en el lado demócrata tienes al candidato Beto O'Rourke, que habla español. Ujú. Él es un candidato de El Paso, Texas, Sí, y por sí. ejemplo en uno de los debates presidenciales empezó a hablar en español tranquilo. Ok. El candidato Pete Buttigieg, Ujú. que es el alcalde de South Bend, Indiana, también habla español. Su página web, yo he leído la versión en español de su página web, es absolutamente fenomenal. Ujú. Eh, el candidato latino Julián Castro, él no domina el español, pero pues sí conecta mucho con la comunidad latina. Entonces, eh,
lo que mencionas de los republicanos, que Bush diga unas palabritas aquí y allá, pues sí, Trump también ha dicho yo amo a los hispanos y ese tipo de cosas porque les No lo he conviene, escuchado, ¿sí no me lo he escuchado. entiendes? No, claro, claro, es que Pero, siempre le conviene. Lo que digo es que las formas quizás atraen más en tiempos como estos de 14 segundos en stories de Instagram, pues sabes que la gente comúnmente se deja llevar por cualquier cosa. Por eso digo, fíjate, tú dices todo eso y pero, tienes razón. Hay dos pero, candidatos que ¿quién? inclusive hablan español y tienen su página curada correctamente. Pero después Elizabeth Warren, que además es una de las favoritas, ocurre eso que tú comentaste con la página, ¿no? Que ni siquiera se dan la molestia, no será ella, culpa directamente de ella, pero de traducirla correctamente, ¿no? Bueno, ya lo arreglaron. Y la verdad, por ejemplo, déjame decirte, la Casa Blanca tumbó la versión en español de su página web. Sí, recuerdo Eso es esa. lo que les importa, así les importa tanto a la comunidad latina. Entonces, desafortunadamente el Partido Republicano es el que está enfocado en aterrorizar a la comunidad hispana. Desde el comienzo de su campaña, Donald Trump convirtió a los mexicanos en monstruos y no hace sino insultarlos. Y seamos realistas, él no diferencia a un mexicano de ningún otro suramericano. Para ellos todos somos iguales. Eh, o sea, cuando insulta a un mexicano es lo mismo que insulten a un colombiano, a un argentino, a un venezolano. Nos están insultando a todos. Sí, Y ellos claro, son los que claro. están separando familias y no... Y, y haciendo lo imposible para convertir a los inmigrantes en el lobo feroz. En chivos Para expiatorios, distraer, como siempre, ¿no? exactamente, para distraer de otras cosas que están haciendo, por ejemplo, como para quitarle seguro médico o el cubrimiento de salud a la gente. Y entonces tú dices, por ejemplo, ya hablando directamente de la elección del año que viene, e insisto con tu experiencia en esto de tono latino, eh, en las iniciativas que promueven el voto, la participación, ¿crees que sí sea entonces decisivo el voto latino para los demócratas, para poder recuperar la Casa Blanca de los demócratas? O Definitivamente. sí, Estamos sí, hablando de posiblemente 32 millones de votantes. Eso es lo que se estima según el Pew Research Center, que podría haber 32 millones de votantes latinos. Necesitamos que más de 16 millones voten. Se necesita que haya más participación por arriba del 50% de los posibles votantes. La elección anterior, ¿cuántos latinos participaron en la elección de un este? poquito más de 12 millones. Un poco más Menos de 13 millones, okay. Sí. De unos 27 millones de votantes. Entonces, eso es lo preocupante. Y es que eso es como te digo, somos la minoría más grande de este país y la que menos participa en las elecciones. Pero tenemos evidencia de cómo nos afectan las decisiones que toman los políticos, claro. directa e indirectamente. Entonces, hay que hacer algo. Hay que registrar gente y hay que salir a votar. Estamos a 397 días de las elecciones del 2020. Ahora, tú también, yo vi una de tus intervenciones, uno de tus videos en una, no sé si era un congreso, pero participaste en ahora no recuerdo exactamente dónde fue, pero era un auditorio, pues estabas ahí exponiendo lo de tono latino, estabas exponiendo también hablando de las estadísticas de la participación de los hispanos, pero también me llamó la atención que hablabas del contenido, que había muy poco contenido en español en Estados Unidos, ¿no? Y eso es parte de que tú lleves adelante, una de las razones por las cuales tú llevas adelante Tono Latino, ¿no? De lanzas Tono Latino en YouTube, en Instagram. Exactamente. Pues es que, como te digo, el resultado de las elecciones y la baja participación fueron las que me mandaron a mí a volverme activista política, como dice mi esposo. Pero pues hay muchas maneras de hacerlo. Cuando hubo la marcha de las mujeres al día siguiente de la inauguración de Donald Trump. Ajá. Exactamente, en Washington y el resto del país. Yo estuve aquí en la de Oregon, en la de Portland, donde hubo más de 30,000 personas. De hecho, no fue ni marcha porque no nos podíamos mover. Pero bueno, lo que me impactó fue, de una manera positiva, fue la cantidad de organizaciones que quieren
animar a la gente a participar y quieren cambiar el estado de las cosas. Entonces hay un montón de organizaciones diferentes, lo cual es maravilloso. Pero cuando me puse a mirar, muy poquitas de ellas tenían contenido en español y no le estaban llegando a los latinos. Encontré una llamada Voto Latino, por ejemplo, que está enfocada en registrar a los millennials latinos y motivarlos a participar en las elecciones, lo cual me parece excelente, me encanta el trabajo que están haciendo. La única crítica que yo les hago es que no tienen contenido en español en su página web. Y siendo una organización llamada Voto Latino, Claro. entiendo que su mercado, su audiencia, sean los millennials latinos que dominan el inglés, pero desde mi punto de vista, una gran parte de ellos tienen familiares que hablan español o prefieren español. Entonces el hecho de que tengan que ir a buscar contenido en otra página, porque no pueden usar el contenido de la página de Voto Latino, ni siquiera la parte de registrarse para votar, es un error que sería muy fácil y no muy costoso de arreglar, pero es como un hueco que yo veo ahí. Y eso me llevó a pensar y a seguir investigando, y yo dije, oiga, hay muchas formas de mantenerse uno al día y saber qué es lo que está pasando y entender las noticias y las consecuencias de las decisiones que están tomando en el gobierno en inglés. O sea, hay podcasts largos, podcasts chiquitos, podcasts de análisis, podcasts de noticias, hay newsletters, boletines que tú te puedes suscribir. Mira, yo me suscribo fácilmente a unos 15 o 20 newsletters que me llegan al día. Al día. De resúmenes de noticias. Donde te resumen y te ponen un enlace para que tú hagas clic si quieres leer más, pero generalmente lo resumen también que no necesitas hacer clic a menos que sea un tema que te apasione o que de verdad quieras investigar. Tienes las notificaciones de tu celular todo el día haciendo pling, 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 desde Apple News hasta los diferentes periódicos te mandan notificaciones. ¿Y en español qué? Si uno trata de registrarse, porque yo hice el intento de registrarme en Apple News como una empresa para publicar contenido, me rechazaron porque dicen que no soportan ese idioma. La plataforma no soporta el idioma español. Exacto. Entonces, ok, está bien. Digamos, el año pasado yo vi que CNN como que se despertó y se dio cuenta de la importancia de que los hispanos también pudieran recibir un boletín de noticias. Entonces empezaron a sacar un boletín diario en español, pero si te soy sincera, número uno, ahí está que la información solo viene de una fuente que es CNN, claro, no de varias, como es el caso de algunas de los otros newsletters, de los otros boletines. Y más o menos al mismo tiempo que salió esto, yo empecé a mirar estudios que mostraban que los hispanos no prefieren los boletines escritos. Ellos lo que quieren es videos. Okay, interesante. Los latinos pasan 66% más tiempo que el resto del mercado viendo videos por internet, principalmente en Facebook y YouTube. Y yo entiendo esas estadísticas, pero no lograba entender el por qué. Una amiga americana me dijo, eso tiene todo el sentido del mundo. Y yo la miré como, ¿cómo así que tiene todo el sentido del mundo? Me dijo, sí, ustedes son personas más cálidas que quieren como reunirse más y nosotros tenemos la tendencia de ser más fríos y querernos aislar. Entonces nosotros somos perfectamente contentos metiéndonos en un rincón a leer y ustedes quieren más reuniones y verse las caras. Y yo, ok, pues me pareció una explicación bonita, no sé si sea verdad, pero el hecho es que la gente sí definitivamente ve más video y así fue como me encontraste tú. Cuando yo empecé a publicar videos por Instagram, encontré mucho más seguimiento y conexión con la gente versus cuando estaba produciendo un boletín diario que me gastaba horas y horas y horas al día, que lo leía, no sé, 200 personas. Claro, lograste
este más engagement, ¿no? Como se dice. Exactamente. Tracción y engagement, exacto. Yo de verdad no recuerdo cómo di con tono latino, pero sí de inmediato me pareció interesante y además has ido puliendo los videos, quiero decir, a nivel de producción. Ahora tienen también subtítulos, así que uno pudiera ni siquiera escucharlo, pudiera leerlo, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Así que la iniciativa de verdad que está muy, pero muy interesante. Además, en estos tiempos de desinformación, de fake news. También te escuché en una de tus charlas decir que tú eras como el filtro, ¿no? Filtrabas la información, o no filtrabas la información, la depurabas más bien. Y además, insisto, en tiempos como estos, que alguien se dé a la labor de eso, que alguien que además no es periodista, es que es tremendo lo que tú haces de verdad y te felicito, te lo digo antemano porque ¿cuántas personas hacen o que tú conozcas que hagan la labor que tú estás haciendo en este momento con tono latino? Pues no muchas y parte ha sido, yo lo veo de manera positiva y negativa. Positiva porque significa que estoy haciendo algo, llenando un hueco que hay en nuestra comunidad, porque nadie lo está haciendo. Negativa es porque no tengo un punto de referencia o con quién colaborar o, ¿sí me entiendes? Sí. Los puntos de referencia que tengo yo son todos en inglés. No sé si sabes quién es Rachel Maddow. Es una periodista que tiene un show de televisión y ella absolutamente me fascina porque ella logra hacer un poquito lo que estabas describiendo tú de no filtrar, sino explicar un tema muy complicado de una manera amigable para que lo puedas entender. En ese sentido, el hecho, no sé si siendo periodista me habría servido o no, yo creo que me habría ahorrado parte de mi curva de aprendizaje, aunque pues la verdad no me avergüenza, no te digo yo, me río de ver mis videos viejos. Si quieren ir a verlos se van a divertir de mi cara de robot que tengo. Pero en ese sentido me parece interesante porque yo como ingeniera, uno de mis trabajos fue entender tecnología muy compleja y ayudar a hacer a trabajar con los equipos de marketing para explicar y vender esas tecnologías complejas. Pues ahí está. Y yo siento que estoy haciendo algo muy parecido, excepto que en vez de tecnología estoy explicando temas complejos de política. Entonces, es un tema complejo que, o sea, a mí me apasiona leer, investigar, averiguar, entender y luego contárselo a la gente como si fueran mis amigos, como si están sentados al frente mío tomándose un café y decirles, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo importante. Porque inclusive, o sea, sí hay medios en español, Univisión, Telemundo, claro. y CNN en español también existe. CNN, por ejemplo. Sí hacen un buen trabajo explicando. Lo que pasa es que personalmente te digo, es que los artículos a veces, desde mi punto de vista, son muy completos, pero son muy largos. Entonces, si tú quieres entender qué está pasando de una manera rápida, un artículo te toma leerlo más de 5 minutos y eso es de solamente un tema. Sí. Entonces, te tocaría leer, no sé, gastarte 30 minutos leyendo diferentes artículos. Yo estoy tratando, no exactamente como dices tú, no es de filtrar, sino yo me tomo del trabajo de ir a buscar todas las fuentes y encontrar los puntos importantes y resumírtelos. Otro problema que encontré, desafortunadamente me toca decir esto y echarle tierra un poquito a algunos de los medios en español. Ellos cometen errores. No sé si son errores de traducción o errores de qué, pero pues número uno, obviamente la noticia siempre está disponible primero en inglés, ¿cierto? Porque pues estamos en Estados Unidos. Y yo he notado más de una vez, más de 2 veces, que cuando sacan el artículo equivalente en español, no dice la misma información. Y tiene errores grandes no sé si, no te digo, de traducción o fue que no entendieron o qué pasó. Entonces, esa parte me molesta porque no lo hacen de manera intencional, pero le están dando información errónea a la gente. Claro. Si tú ves que el Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times, etcétera,
The Atlantic, reportan la misma cosa y de pronto Univision dice una cosa diferente, tú dices, hey, esto, ajá, ¿qué está pasando aquí? Sí, es quizás un Entonces, error puede ser en la traducción, ¿no? no sé, Pudiera tengo un ser más. ejemplo perfecto que fue de la persona acusada, si recuerdan, en agosto del 2017, desafortunadamente hubo la marcha de supremacistas blancos y Sí, había una marcha de contraprotesta y hubo una persona que decidió atropellar a un grupo de personas en con Charlotte, su carro ¿cierto? en Charlottesville. Ujú, Sí, Charlottesville. Ujú. eh, esa persona mató a una mujer, hirió a otras personas, etc. Esa persona fue hallada culpable de, si no estoy mal, asesinato en primer grado. Ujú. Y Univision lo tradujo como asesinato en segundo grado. Mm, No entiendo cómo, o sea, es que ni Google Translate comete ese error. Claro, ya va más allá de lo que es la traducción en sí, porque es difícil que Google, como dices tú, Google, O sea, de first a traduzca second. de first a second, exactamente. Entonces, y estamos hablando de que un asesinato en primer grado significa que tú tenías la intención de matar a alguien. Quizás sea porque la definición o el término en inglés del primer grado no es manslaughter, creo que es el término, y quizás cuando se traduce entonces no va, Pues es que, es que no estoy pues seguro, estoy lo divagando acá, culparon ¿no? first degree murder, Ujú. no era manslaughter. Ok, Dijeron guilty of first degree murder. ok. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando yo me molesto. Y he encontrado otros ejemplos, digamos, de hace, nuevamente, esto fue como de abril del 2018, cuando el FBI eh, fue a hacer una redada en las oficinas de Michael Cohen, Ujú. el ex abogado del presidente Donald Trump. Trump, ujú. Y encontraron unos documentos y el juez en el caso dijo una cosa reportada por nuevamente los medios estadounidenses en inglés, y Univision dijo algo literalmente totalmente lo opuesto. Entonces Sí, es confuso. es confuso, ¿no? Porque, Sí, sí. porque una persona que es bilingüe dice como que, un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué me Claro. están diciendo una cosa aquí y me están diciendo otra cosa allá? Pero pues, al final del día, Pero bueno, para eso está Tono Latino, ¿no? Para al hacerla. final del día Exacto, exactamente, exacto. yo les hago el trabajo y por otro lado también como que los estoy esperando donde ellos ya están metidos. ¿A qué me refiero? La gente va a Instagram Ujú. a, a ver cosas lindas, no sé, a distraerse de su vida. Y si me siguen, pues yo les incluyo un poquito de noticias del día en el lugar donde ya están ahí mirando videos divertidos, fotos de flores, de gatos, de bebés, no tengo ni idea de qué, Sí, recetas, pero estoy donde ya están pasando una gran mayoría del tiempo. sí, No tú tienen que ir a haces ellos, buscar la exacto. información en otro lado. Y no, creo que se siente un poquito menos agobiante recibir las noticias ahí porque estás como en un estado mental un poquito más calmado, más relajado, que meterte a un portal de noticias. Sí, sin duda es, y además, como dices tú, ya estamos ahí en esa plataforma, no tenemos que movernos ni buscar un canal de televisión, ni leer un periódico, ya estamos ahí, así que tú lo que haces es, como dices, la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Exactamente, Exacto. exactamente. Y así es lo que, no, y así fue que yo descubrí tono latino. Yo también consumo muchísima información en inglés, en portugués, por supuesto, también. Y de verdad que solamente he visto algo, no parecido, sino una iniciativa. Hay un diario aquí que se llama U Observador, hace algo parecido, traslada casi toda la información a las stories de Instagram. Y entonces ahí lo van comentando también cómo lo haces tú, que es de una forma amena, una forma no invasiva, ¿no? Del día a día de las personas. Y de verdad que yo creo que estas son las iniciativas que marcan pauta, que van a marcar el futuro. Todavía estoy esperando, no sé por qué los medios convencionales no se han volcado de lleno sobre todo a explotar más
los stories, ¿no? Que me parece, ahorita en estos momentos las personas tienen como un periodo de atención muy corto, muy breve. Entonces creo que 14, 28, 32 ya es como, 42, perdón, ya es como suficiente, ¿no? Para las personas. 14 segundos, hay que hacer todo en 14 segundos y tú lo haces perfectamente. ¿Entrenaste para Es, ello o salió de forma natural? no, esto es practicar y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Como te digo, si tú vieras mis videos viejos, son un desastre. Pero o sea, estaba tratando de informar. Yo definitivamente siempre he dicho que yo no estoy tratando de competir con los medios convencionales donde tienes una persona que sí es periodista sentada detrás de un escritorio en un escenario muy formal. Como te digo, yo quiero ser la amiga que tú sabes que fue y se leyó 10 artículos de periódico, de medios de buena reputación, y te dio el resumen mientras tomabas café. Y te dice, mira, estos son los puntos importantes. Yo soy obsesiva compulsiva con ser con la exactitud de las cosas. Ujú. Entonces, yo reviso varias veces los datos que te estoy dando. No me guío solamente por un medio, digamos New York Times o Washington Post o Reuters o AP. Lo reviso por varios, porque a veces hay un poquito más de información si revisas varias fuentes, pero quiero que sepas que yo me tomé el trabajo de revisarlo con mucho gusto. Cuando cualquier persona quiera, me puede preguntar, oye, ¿de dónde sacaste la información? Y te puedo dar los enlaces de los 8 artículos que leí y los videos que estudié para poder producirte el contenido. La verdad, muy poca gente me dice, hey, dame tu fuente, Sí. pero ah, es cuestión de práctica. Hay veces en que me ha tocado por algunos motivos parar de hacer videos y ese primer video cuando vuelvo después de un break es el más difícil porque uno está súper, no sé, estás como un poquito oxidado. Sí, ¿no? Ocurre. Entonces es difícil, la verdad, es difícil. Pero es cuestión de practicar, practicar y practicar y practicar. Y ahorita por ejemplo, ahorita en este momento, lo otro que me ayuda con mi personalidad obsesiva compulsiva, digamos, es que están pasando tantas cosas que yo no tengo tanto tiempo de volver a grabar el video y arreglar que tenía un pelo parado mientras grabamos. No, grabé el video, mamacita, edítelo, produzcalo y publíquelo porque hay otras 8 cosas que acabaron de pasar mientras usted estaba grabando. No, a veces también he visto que grabas el video en la cocina, En mi ¿no? carro. En el Ah, ok, carro. sí. Mi eh, carro, en También. mi carro salen muchos videos. Ah, sí, sí, sí. Pero el carro creo que ahora es Siempre parqueada. el, el backstage, ¿no? El palco de todas las personas que graban. El carro se ha convertido en... Te voy a decir por qué. Ajá. Porque es perfecto, porque es una cabina Sí, ¿no? sin Ujú. ruido. O sea, no te rebota tanto el sonido, número uno, y estás tranquilo. Y no sé, para mí personalmente no estoy corriendo de un lado para otro. Estoy sentada, Sí. quieta, Ujú. y no hay tanto eco, no hay tanto ruido. Entonces para mí el carro es perfecto, además, porque muchas veces, no, pues cada vez que yo me meto en un carro estoy escuchando noticias. No me preguntes cuál es la canción de moda, porque yo no tengo ni idea ni quién es el artista de moda, ni quién es la canción de moda. Yo siempre digo, aquí puede venir Drake a mi Ajá. puerta a pedirme que le dé un vaso con agua y yo no tengo ni idea de quién es. Con mucho gusto le doy el vaso con agua y le digo chao, porque no sabría reconocerlo en la calle. Si me viene a pedir un senador, ahí Sí, sí sabes sé quién es. exactamente quién es. Pero un cantante famoso no tengo ni idea. Entonces yo siempre estoy escuchando noticias en el carro. Así que muchas veces cuando me parqueo, pues necesito contar lo que pasó, contar las noticias. Entonces parqueo el carro y hago mi video y le pongo los subtítulos, como dices tú. Y ya para ir finalizando, Silvia, ¿nos puedes recomendar alguna otra, no sé, alguna radio online, alguna
algún podcast adicional de personas que quieran, que estén interesados en profundizar los conocimientos sobre la política estadounidense? No sé, ¿a qué fuentes acudes tú para conocer, pues para mantenerte informada? Bueno, les tengo muchas recomendaciones. Ujú. El problema es que todas son en inglés. Ok, danos tres, pues. Bueno, como les digo, yo me suscribo a varios boletines que llegan a mi email, me parecen súper útiles. Me suscribo a muchos que son en el New York Times, son gratis. El Washington Post también. Les recomiendo que se suscriban. Como les digo, podcasts. Hay una compañía que se llama Crooked Media. La fundaron 4 personas que trabajaron para la administración de Obama. 2 de ellos, de hecho, eran los que les escribían los discursos a Obama, y otro era como director de comunicaciones y otro trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional o algo así. Son personas con muchísimo conocimiento sobre política. Ellos saben de campañas presidenciales, tienen un network envidiable. Obviamente ellos tienen literalmente el teléfono de Elizabeth Warren para llamarle y hacerle preguntas. Entonces hacen unas entrevistas de morir. El podcast de ellos, porque tienen varios, tienen como 10, que más me gusta, se llama Pod Save America. Esa es una de mis recomendaciones. También escucho a diario, como te mencioné, a Rachel Maddow. Okay. Rachel Maddow tiene un show de televisión. Yo personalmente no tengo suscripción a televisión por cable, entonces su gente extrae el audio de sus episodios y lo publican como un podcast al día siguiente. Entonces yo todas las mañanas escucho el podcast del episodio de la noche anterior del Rachel Maddow. Ella, como te digo, es un genio explicando temas supremamente complejos y tiene un equipo fantástico que le ayuda a ir de verdad más allá de la superficie de las noticias, y encuentra una información, te lo juro, que es súper interesante sobre lo que está pasando. ¿Y qué otras recomendaciones les puedo dar? Y uso también algunas cosas en YouTube. Ok. En español no tienes a ninguna persona que, no sé, algún medio que tú digas, sí, aquí tal vez sea, o el equivalente a Rachel Maddow en español, no conoces a ninguno? Tengo una persona, sí. Se llama Fernando Espuelas. Okay. Él tiene un show diario a las 3 de la tarde, hora oeste, donde habla de política. Mi único inconveniente, y esto es una cuestión personal, es que es en la radio y es en vivo, entonces no lo puedes escuchar on demand. Y desafortunadamente para mí eso es un inconveniente, porque las 3 de la tarde es hora crítica donde estoy en la mitad. Generalmente estoy o grabando videos o editando videos antes de tener que ir a recoger a mi hija del colegio. Entonces me cuesta mucho poder escucharlo a esa hora, pero él es un periodista, estratega político, y de verdad que es maravilloso. Habla español y contesta preguntas al aire. Entonces a veces comparten sus shows en Facebook, pero la mayoría últimamente no lo han hecho, y eso es desafortunado porque pues no lo puedo escuchar y me pierdo el show. Pero es fenomenal. Fernando Espuelas, un uruguayo aquí en Estados Unidos. ¿Y qué te parece, ya que nombraste a Fernando Espuelas, pero Jorge Ramos? ¿Qué te parece Jorge Ramos? Jorge Ramos, si te soy honesta, no lo he visto desde hace mucho tiempo, porque como no tengo televisión por cable, no. Okay. O sea, yo no veo. Sé que es una figura que polariza mucho, pero no podría decirte por qué. Los comentarios que he escuchado es que, no sé si como que es un poquito cizañero, que como trata de buscar, como de escarbar un poquito, no de la mejor manera, pero pues a mí no me consta, porque no te digo, o sea, yo no lo he visto, pero obviamente es un periodista muy famoso aquí dentro de Estados Unidos, es como una de las figuras sí, de hecho, latinas más conocidas en periodismo. Creo que estuvo en uno de los debates, ¿no? Uno de los sí, en el último debate presidencial, él fue uno de los moderadores, exacto. Correcto. Que fue
finalmente, si no estoy mal, fue él el que preguntó y trajo el tema de Venezuela al debate, que yo en mis historias alguien me preguntó que si iban a hablar de Venezuela y yo dije, no, ¿qué van a hablar de Venezuela? Recuerdo esa Y historia, sí. me mandaron callar y yo me disculpo con todos porque yo claramente no estaba en la jugada. Claro. Pero la verdad no me esperé que fueran a hablar de Venezuela. Pero Sí, al menos Jorge no en un debate en primarias, ¿no? Obviamente hablarán cuando llegue digamos, la elección como tal entre claro, Trump y claro, el claro. otro, o la otra, pero sí, es un poco extraño, aunque estando Jorge Ramos, uno pudiera haber entendido que sí, que iba a ser una pregunta con los temas, bueno, más, llamemos caliente, como les gusta a algunos periodistas decir, del acontecer latinoamericano, Venezuela, Exacto. Nicaragua, la inmigración mexicana, Sí, centroamericana, Cuba. O sea, el triángulo ahí en Centroamérica, donde vienen la mayoría de los migrantes en este momento, claro. exacto, sí. Alguna de eso. Silvia, te agradezco muchísimo estos minutos que nos brindas. Excelente explicación. Insisto a la gente que nos escucha, vayan a Tono Latino en Instagram, también está en YouTube. No sé si tienes Tono Latino, está en Facebook también, en Twitter. Sí, sí, estoy en Facebook. En Twitter es @contonolatino. Uh-huh. No publico tanto contenido en Twitter, pero en Instagram definitivamente es donde publico la mayor cantidad de cosas, es @tono.latino. Okay. Y pueden visitar mi página web tonolatino.com y suscribirse a mi boletín de noticias, que no es diario, sino donde comparto información importante, y ahí también les menciono las formas en cómo pueden involucrarse un poquito más, desde lo que mencionamos al principio del show, desde donar a ciertas organizaciones o campañas, Uh-huh. hasta formas de ser voluntarios de diferentes maneras, invirtiendo de 2 horas a muchísimas horas de su tiempo y manteniéndolos al día sobre temas importantes relacionados con todas las elecciones y los candidatos. Solo una cosa más, Silvia, antes de despedirnos. Si alguien está fuera de los Estados Unidos, pero le interesa muchísimo, obviamente, la política americana, la cuestión de Trump, ¿no? Trump Nation y todo esto, ¿hay posibilidades de colaborar también, digamos, con alguna, a través de alguna donación, o no, eso no está permitido? No está permitido donar si no estás en Okay. los Estados Unidos. Okay. Y no Es hay una otra muy forma. buena pregunta. Sí, porque hay muchísima gente. El presidente de los Estados Unidos, por lo general, es una figura que genera, bueno, atracción o rechazo, en este caso, ¿no? En muchas partes del mundo. Entonces, muchísima gente quizás quiera colaborar de alguna forma a favor, en este caso, del candidato o la candidata que vaya a enfrentarlo en las próximas elecciones. Entonces, por eso preguntaba, no sé si alguien tenía el En interés. ese Uh-huh. caso, creo que la mejor forma, como no pueden donar plata, Sí. sí pueden, por ejemplo, compartir información y decirle a la gente que conocen aquí dentro de Estados Unidos que se registre para votar, que Okay. verifiquen que están registrados, porque hay estados donde están purgando, digamos, los registros de votantes. Uh-huh. Eso sería todo otro podcast, pero pues es una forma de suprimir votos. Sí. Entonces, animar a la gente de aquí, informarles, decirles por qué es tan importante que participen en el proceso. Creo que no es la mejor manera de pronto para alguna gente, pero pues es súper, súper importante animar a todo el mundo aquí a registrarse y participar en las elecciones y mantenerlos informados. Vale. Muchísimas gracias de nuevo, Silvia. Y muchísimas gracias a ustedes, amigos de la Radio Latina, de La Conversa. Les recuerdo que estamos ya en Spotify y todos nuestros episodios ya están allá. Los primeros 4 episodios ya están en la plataforma Spotify. Y por supuesto, con Silvia Salazar de Tono Latino estará próximamente ahí en Spotify. Muchísimas gracias, Silvia. Espero, bueno, No, a ti, muchísimas próximamente gracias. volver a hablar del tema. Ya se acercan las elecciones, así que estamos pendientes con ese tema. 397 días, acuérdense. Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Un abrazo, chao.